a través de su titular Luisa María Alcalde, ya metió la mano. La titular, Alcalde, asegura que Morena y aliados no violan la Constitución con la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, de manera que el partido oficial obtenga mayoría calificada, lo que implica libertad sin cortapisas. Luisa María Alcalde explicó que desde la reforma constitucional de 1996 hasta la fecha, el artículo 54 de la Constitución regula la distribución de los legisladores plurinominales. Acusó a la oposición de abrir el debate con intención de frenar la reforma del Poder Judicial. Porque ahora dicen, no, que no sea por partido, que sea por coalición, porque no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y con ello que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. En el fondo eso es lo que está sucediendo y por eso hoy ya no les gustó el criterio que se ha mantenido siempre. Ahora dicen que no sea por partido, que sea por coalición. El intenso debate sobre la sobrerepresentación desata acusaciones en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La oposición acusa a la Secretaría de Gobernación de presionar a las autoridades electorales. Con uno, Rubén Rojas informa. La asignación de legisladores de representación proporcional para la siguiente legislatura desató los señalamientos en la Comisión Permanente. El PAN acusó a la Secretaría de Gobernación de presionar a las autoridades electorales para lograr que Morena y aliados obtengan una sobrerepresentación que llamó ilegal en el Congreso. Tendrían que esperar efectivamente, como Noemí lo comentó, primero al INE y después al tribunal. ¿Por qué este agandalle? Porque se quieren robar más de 80 diputados, esa es la verdad. Morena negó que exista algún tipo de injerencia. No es así, que es una fórmula que ya se ha aplicado en los últimos 6 procesos electorales federales, que hoy Luis Alcalde precisamente explicó muy bien, donde expresa que no hay ninguna sobrerepresentación ni abuso de ningún partido político y que es lo que la Constitución y la ley señalan. Desde la tribuna, las bancadas aliadas de Morena recordaron que la asignación de plurinominales se realiza con base en una fórmula aprobada en la reforma electoral de 2014. Y ahora se vienen a quejar, ahora ya no les gusta y hasta se atreven a decir que es una arbitrariedad, que es una aberración. Bueno, pues para disipar las lagunas mentales selectivas de varios de ustedes, para aclarar las mentiras que una vez más están diciendo, yo les recuerdo que las asignaciones que se estarán haciendo serán simple y sencillamente con la ley en la mano. En respuesta, la oposición recordó que la sobrerepresentación no mayor al 8% establecida en la ley está planteada para evitar mayorías artificiales y repetir errores del pasado. La normatividad de la sobrerepresentación no está hecha para que el oficialismo tenga mayor número de curules. Es inaudito que con 54% de la votación pretendan tener 74% de espacios en las cámaras. El PRI planteó una pregunta. Me parece que la pregunta es mucho más profunda. Se trata de repetir los errores excesivos del anterior régimen. Esa es la verdadera pregunta. Con imágenes de Gregorio Álvarez, con uno, Rubén Rojas. No cabe duda, el tema de la representación compete única y exclusivamente al INE y al Tribunal Electoral. Sin embargo, son obvias las mañas, las maniobras, las presiones de Palacio Nacional. Se ignora la tesis de Olga Sánchez Cordero, cuando era ministra de la Suprema Corte, de respetar a la minoría y limitar a la mayoría. Esto también lo están alegando los opositores al régimen y de aquí surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Morena quiere todo el poder hasta las migajas? ¿Cometerá un abuso Morena, el poder? ¿Por qué Gobernación usurpa funciones electorales que corresponden al INE y al Tribunal? ¿Peligra la democracia? Vamos a la autocracia con un presidente fuerte que se va y una presidenta débil por llegar, como dice
el analista, columnista, historiador, escritor Héctor Aguilar Camín. El plan C es la herencia maldita, el pliego de mortaja de López Obrador para su sucesora. Le agradecemos precisamente al historiador, escritor y periodista Héctor Aguilar Camín ayudarnos a entender lo que él mismo llama la aritmética mágica. Héctor, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por recibirnos. Me va muy bien, estoy muy contento de estar contigo en este espacio. Nunca había estado en este espacio contigo. Siempre inauguramos, he estado en otros, pero en este no. Siempre eres bienvenido, Héctor, lo sabes muy bien, el aprecio y el respeto que se te tiene. Le sacas ronchas al presidente de la República. ¡Qué barbaridad! Bueno, eres tóxico en Palacio. Hoy te sacó a balcón el presidente. No, el tóxico es el presidente en el país. Yo no sé si le saco ronchas o no, pero mi pregunta básica tiene que ver no solo con la cuestión legal, sino con una especie de aberración que es a lo que conduce el proceso tal como está planteado en estos momentos de asignación de las curules en la Cámara de Diputados contra la votación real obtenida por los distintos partidos políticos y las distintas coaliciones. Aquí el asunto es que una cosa es la que, Pepe, dijeron los votantes el 2 de junio, y es muy claro lo que dijeron. Le dieron una mayoría muy importante al oficialismo, a la coalición oficialista, del 54.7%, que luego quitando los votos que no se van a contar, va a acabar siendo como del 56%, ¿de acuerdo? Héctor Aguilar, Héctor, tú escribiste ayer en Milenio, justamente donde colaboras todos los días de lunes a viernes, algo que denominaste la aritmética mágica sobre la representación, de la sobrerepresentación. Tienes una tabla muy clara donde se ve que los votos no es lo mismo, es decir, no, si los votos son iguales, hay unos votos más iguales que otros, como decía don Fidel Velázquez. Absolutamente. El oficialismo obtuvo el 54%, vamos a ver cuál es la lista final del INE, pero digamos el 54.7%, esto es lo que dijo la secretaria de Gobernación, anómalamente, porque no tenía por qué ella ni intervenir después de la elección, ni intervenir en estos días explicando las cosas. Ella no es la gente que tiene que decir cómo están las elecciones, es el INE y es el tribunal. Entonces, primera anomalía, pero la gran anomalía es esta, que con ese 54% se están asignando 74 curules, 64% de las curules. Un 20% de sobrerepresentación. Y por el contrario, a la oposición, con el 41% de la votación efectiva, la que pusieron los ciudadanos en las urnas, le están dando un 25% de representación en la Cámara de Diputados. Bueno, ya esto es una cosa que tienen que explicar. ¿Por qué razón un voto por el oficialismo vale más que un voto por la oposición? Tendrían que valer lo mismo y tendrían que tener una expresión equivalente en el número de curules que tienen en la Cámara de Diputados. No es así. Los votos del oficialismo valen para efectos prácticos de la misma carta, la tabla que presentó hoy la secretaria de Gobernación, valen muchísimo más los votos del oficialismo que los votos de la oposición. Los votos del oficialismo dan más diputados, los votos de la oposición dan menos diputados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál es esa alquimia que está en medio que provoca una magia aritmética, una alquimia electoral como la que estamos presenciando? Qué bueno que se está discutiendo este asunto, porque la verdad, aquí hay algo muy serio que discutir. ¿Por qué razón? En este caso, se pregunta a la Secretaría de Gobernación, ¿por qué les preocupa ahora? Y antes no les preocupó. Primero, es falso que no nos haya preocupado antes a los observadores y a los críticos.
Esta es una discusión que tiene un buen rato y que no ha sido resuelta, el tema de la sobrerepresentación. Segundo, nos preocupa ahora más, Pepe, porque esta sobrerepresentación que se están arrogando la secretaria de Gobernación a nombre del gobierno les daría a la coalición oficialista algo que nadie ha tenido en la democracia y yo creo que ni en las épocas del PRI. Y es una mayoría suficiente para cambiar la Constitución sin hablar una palabra con el resto de las fuerzas políticas. Sin cortapisas, pues, sin cortapisas. Sin cortapisas. Y como nos han acostumbrado, hemos visto en este gobierno, así proceden, sin cortapisas, sin conversar. Una vez, el presidente no se ha reunido una vez con los dirigentes de los partidos de oposición. Entonces, es una aberración y es una ocasión especialmente aberrante porque el poder que se van a arrogar es el de un Congreso constituyente absolutista. Van a poder hacer lo que quieran con la Constitución y con los ciudadanos. Están cometiendo un abuso, en pocas palabras. Bueno, es un abuso clarísimo en términos numéricos, porque esta separación, esta distancia que hay entre lo que los votantes les dieron y lo que se están arrogando es enorme. Y no está explicada. Un 20%, ¿por qué razón van a tener más poder que lo que le dieron los votantes? Nadie duda ni nadie pone en cuestión que hayan ganado. Lo que se pone en cuestión es que con eso que ganaron quieran 20% más para tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y luego en el Senado y cambiar la Constitución a su arbitrio y a su gusto. Estamos transitando, Héctor Aguilar Camín, de la autocracia de un presidente que se va, pero difícilmente se va a ir, y una presidenta que va a llegar con debilidad, que va a tener una herencia maldita en sus manos. El presidente está como el Papa Juan Pablo, ¿te acuerdas, no? Sí. Me voy, pero no me voy. Bueno, eso es exactamente como está el presidente. Te voy a decir la injusticia fundamental y la falta de respeto fundamental que hay en este esquema de sobrerepresentación. Mira, Pepe, la Constitución dice que un ciudadano, un voto, pero hay votos que son mucho más iguales que otros. Para obtener un diputado, el PAN, según esta tabla que nos presentó la secretaria de Gobernación, necesita 143,000 votos. Un diputado del PAN necesita 143,000 votos. Un diputado del PRI necesita 200,000 votos. Un diputado de Movimiento Ciudadano necesita 282,000 votos. En cambio, un diputado del Partido Verde necesita solo 66,000 votos y un diputado del PT, que es un partido inexistente inventado por Morena, necesita 65,000 votos. ¿Por qué unos votos valen tanto más que otros? Pues por este sistema que están defendiendo como legal y que en el fondo trae abajo una cantidad de alquimia y de maniobrería electoral que es así que es dificilísimo de explicar y que valdría la pena que nos explicaran las autoridades. Una aritmética mágica, Héctor. Te agradecemos muchísimo el que nos hayas permitido esta comunicación con la audiencia también aquí en Uno TV Noticias. Encantado, Pepe. Gran abrazo. Encantados nosotros. Igualmente un abrazo muy fuerte para Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos, en fin. Le damos la bienvenida en esta colaboración al propio Héctor, a quien agradecemos mucho este tiempo que nos ha regalado.